En el cruising cinematográfico de esta semana me tuve que ir a buscar otro bajo puente. El cine habitual al que fui estaba lleno de Thunderbolt y dos o tres películas bastante conocidas. Y seamos honestos, no hay buen cruising si todo mundo ya se las ha visto. Por cierto, un tip de cruising cinéfilo. Así como en los gimnasios hay la hora del modelo y la hora del gogo dancer, en los cines hay la hora de las películas indie y buenas, por lo general antes de las 5 de la tarde. Después de esa hora, puro blockbuster. Así que si te lanzas temprano podrás encontrar cosas más interesantes. Pero bueno, regresando al cruising de hoy, me metí a ver una película de la que ahora sí no tenía idea. Nunca había escuchado el título, no sabía quién era la señora del título, no había leído ni la sinopsis. Pura aventura como debe ser. La película se llama Goodbye Horses, las muchas vidas de Q Lazarus. ¿Y qué cosa? Esto en el mundo del cine también se le conocería como un crowd pleaser, el que no deja que nadie se vaya a su casa con blue balls. Tiene drama, comedia, misterio, música, giros de tuerca, nudo en la garganta, historia de superación, villanos y una protagonista que tiene un arco muy completo y muy complejo. Me cuesta trabajo imaginar que alguien vea esta película y diga, para esto mejor me lo hubiera jalado en la casa. Esto no me gustó o esto me aburrió, porque la película te trae así, o sea, te despierta el morbo a todo lo que da, quieres saber qué pasó, quién es ella, te emocionas, te ríes, lloras. Es una película por lo menos muy entretenida. El documental trata sobre la historia de la cantante Q Lazarus, una mujer que se hizo conocida por una sola canción que fue un exitazo y después desapareció. La canción es la del título Goodbye Horses y quizá así nomás no te suene tanto, pero una vez que la escuchas ahí, dices, esta la he escuchado hasta el cansancio miles de veces por décadas. Resulta que ella era una taxista en Nueva York y un día uno de sus clientes es Jonathan Demme, el director de El silencio de los inocentes. Y ella trabajaba su música ahí mientras manejaba, tarareaba, iba cantando, etcétera, y de pronto se dio cuenta que Jonathan y su amigo ya venían como muy callados y muy atentos. Y le preguntaron, ¿es tu música? Nos gustó mucho y pues ya le dieron su tarjeta y le pidieron que le mandara un tape, un cassette. Ella se lo manda y a los 6 meses le marcan que van a meter una de sus canciones en una película y Jonathan no solo la metió en una película, la metió como en tres y luego le invitó a Filadelfia a cantar en una escena. El chiste es que esa canción vivió todo un boom y ella también, aunque batalló con poder sacar su propio disco. Todas las disqueras le decían que les encantaba lo que querían, pero que no sabían cómo vender lo que ella estaba haciendo, como que no encajaba en el perfil de lo que las disqueras tenían sobre una cantante afroamericana. Ella estaba ofreciéndoles algo como rock, pero ellos querían algo como gospel, rap o blues. El chiste es que nunca logró sacar ninguna otra canción. Goodbye Horses es la única que oficialmente publicó. Ella desaparece del mapa y cuando les digo que desaparece es que sus amigos, los músicos con los que trabajaban, ya la daban por muerta, no sabían dónde se había metido, no tenían idea de ella por más de 30 años. Corte A, 2019, Eva Arichis, una cineasta mexicana, se sube a un taxi en Staten Island y empiezan a platicar casualmente de música con la conductora. Y sale el tema de, oye, ¿conoces a Q Lazarus? Se dice que vive por acá. Y la conductora le dice, pues sí he escuchado algo de ella, pero la verdad no sé más. Y termina el viaje, la conductora se detiene, se voltea y le dice, ¿sabe qué? Mucho gusto, yo soy Q Lazarus. Y ahí empieza el documental. Y ahí nos va a empezar a platicar, que no se los voy a decir aquí, lo que sucedió en esos 30 años de los que el mundo no supo más de ella. Y ya, es todo, son estas breves impresiones que tengo. Es una película que tiene mucho misterio, sobre todo mucho morbo, porque pues a quien no le gusta el chisme, a quien no le gusta saber qué pasó. Tiene además toda la música o gran parte de la música que ella hizo y nunca pudo publicar. Se vuelve una cosa muy bonita, es un camino lleno de altibajos, pero también muy musical, donde te frustra junto con ella, ¿no? Todo el potencial que tenía pudo haber sido muy famosa, pudo haber sido millonaria. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el mundo? Eso lo van a descubrir ahí. Vayan, no se esperen mucho más, sobre todo en semanas como estas donde estrena este blockbuster Thunderbolts. Es muy importante irse a ver las más desconocidas de la cartelera, las más secretas de las que no habías escuchado, porque ahí es donde te vas a llevar las mejores sorpresas.